Buenas noches y gracias por los textos que me habéis hecho llegar. Este compromiso, el sacrificio, el trabajo de escribir esos textos pone de manifiesto la preparación con la que queremos participar en estos encuentros. Y me ayuda a mí también porque me obliga a ser más serio a la hora de prepararme y proponéroslos. De hecho, el mismo título que hemos puesto para esta tarde quiere, de alguna forma, ser la concreción de significado que tienen para mí estas charlas. O sea, la Iglesia, compañera de camino en los momentos difíciles. Porque la Iglesia nos acompaña de mil formas en este momento, ¿no? Hoy, otro momento complejo, hemos visto las noticias hoy, y cómo nos ayuda la Iglesia, pues de mil formas. Esta es una de las formas con la que nos acompaña, o sea, esta charla, este acompañarnos nuestro. Como otras veces, como veis, tenéis el micrófono silenciado, creo que todos. Y los que no lo tenéis silenciado es porque os habéis conectado con un dispositivo que no tiene micrófono. Así que, perfecto. Sin embargo, os pido que dejéis la cámara puesta, ¿vale? ¿Por qué dejamos la cámara puesta? Porque nos interesa vernos a la cara. Me interesa vernos a la cara porque, como sabemos, el cristianismo es esto, ¿no? O sea, el cristianismo es carne. Hablaremos de esto esta tarde, no es un discurso. Entonces, es importante que nos veamos y es importante que podamos dialogar, ¿no? Persona a persona. Como la última vez, os invito a que os pongáis cómodos, no tumbados en la cama, pero sí cómodos para que la postura también ayude la escucha. Espero que la conexión funcione bien, eso es lo que espero. La última vez el vídeo tuvo algún problema que otro, pero bueno, es normal esto. Os pido un poco de paciencia porque vamos a hacerlo como la última vez y además con la proyección aquí y con las personas aquí presenciales. Que no va a ser fácil. Ahora empezamos rezando juntos la oración al Espíritu Santo, que ahora os pongo en la pantalla. Desciende, Santo Espíritu, a nuestras mentes manda tu luz. Envíanos tu gracia del universo creador. Tú eres llamado Paráclito y don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego y amor, unción del Espíritu. Envíanos tus dones, omnipotente Espíritu. Inspíranos en nuestro hablar, como el Señor nos prometió. Nuestros sentidos ilumina, infunde amor en el corazón, da consistencia al ánimo de nuestra débil condición. De todo mal líbranos, concédenos pronto la paz. Contigo queremos vencer todo peligro mortal. Revélanos a Dios Padre y al Hijo unigénito, que todos crean por siempre en ti, oh Creador Espíritu. Gloria por siempre a Dios Padre y a su Hijo que resucitó. Gloria, Santo Espíritu, ahora y por siempre. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven con María. Esta tarde voy a proyectar, voy a compartir mi pantalla más que la última vez para que podamos juntos seguir la charla mejor. Hemos escuchado, antes de empezar la charla, un trozo de la misa in si menor de Johann Sebastian Bach, ¿no? Que decía, no sé si se escuchaba bien, credo in unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Es un artículo del credo
el credo largo, así llamado credo largo. Nosotros rezamos más a menudo en misa el credo corto, por así decirlo, de los apóstoles, así llamado el credo largo que se formó en el IV siglo, hace hincapié en la naturaleza de la Iglesia. En la Iglesia yo creo que es una, santa, católica y apostólica. Son las 4 notas, así se llaman, ¿no? Características, pero el término de teología es notas, ¿no? Las 4 notas de la Iglesia, o sea, lo que caracteriza a la Iglesia como tal. La Iglesia es una, es santa, es católica y apostólica. Es el tema de hoy, ¿no? ¿De qué hablamos la última vez? La última vez la charla tenía como título ¿Qué hemos aprendido en este tiempo? Os propuse algunas provocaciones, por así decirlo, ¿no? Dije que toda circunstancia es para nuestra maduración, siempre y cuando la vivamos con madurez, o sea, siempre y cuando no estemos sufriendo la realidad o viviéndola desde el instinto, ¿no? De hecho, os ponía el ejemplo de la frasecita esa que tanto nos ha acompañado en estos meses, todo era bien, ¿no? Saldrá todo bien, o de esta saldremos mejores, ¿no? Y siguiendo un texto que uno de vosotros me ha escrito, me preguntaba, ¿pero esto nos hará mejores o no? ¿Qué es lo que nos hace mejores, ¿no? O sea, las cosas no nos hacen mejores de forma automática, ¿no? La circunstancia nos hace mejores solo si la vivimos con madurez, o sea, deseando aceptar la provocación que supone toda la realidad. ¿Por qué? Porque es verdad que Dios rige la historia, Dios está detrás de la historia y la guía como un padre guía a un hijo. Pero nosotros, como los hijos, tenemos que dejarnos guiar por Él, por supuesto. Vimos cómo la pregunta ¿dónde está Dios? Puede hacernos valorar el desierto como lugar de la familiaridad con Él. Vimos que en la Sagrada Escritura el desierto no es solo el ámbito de la aridez, como a veces pensamos, ¿no? El desierto es la nada, sino que es una condición que el Señor a veces permite para que podamos crecer, ¿no? En la familiaridad con Él. Y luego citando a ese monje, el abad Lepori, propuse esta provocación, o sea que este es un tiempo para detenerse, ¿no? Y detenerse significa descubrir el significado del instante que estamos viviendo, ¿no? Por eso concluía diciendo que este es un tiempo paradigmático, o sea, ojalá pudiéramos vivir siempre con esa intensidad. Esto no significa que yo quiera el coronavirus, por supuesto, pero sí significa que yo pueda aprender de cualquier circunstancia, ¿no? En ese sentido, el método que yo aprendo en este tiempo puede valer también para los demás tiempos. No sé si conocéis esta imagen, que veo que ahora ha salido. No sé si conocéis esta imagen, que es un fresco que está en Asís. En este tiempo, en estos días, Asís está no, o sea, todo el mundo está mirando a Asís por varias razones, porque el Papa acaba de publicar una encíclica, que es la segunda, bueno, la tercera, la primera no la escribió él, la escribió Papa Ratzinger, pero la publicó él. De hecho, es su segunda encíclica donde hace referencia a San Francisco de Asís. Y también mañana en Asís, un momento, vamos a silenciar a alguien que está hablando. ¿Quién es? ¿Tiene? Ah, mejor. Un momento, por favor. Aquí está. Vale. 1 y 2. Vale, ¿me escucháis, verdad? Vale. De hecho, mañana en Asís se celebrará una ceremonia importante. Van a beatificar
a un joven, a un adolescente, se llama Carlo Acutis, que algunos de nosotros conocemos, hemos hablado de él muchas veces en la parroquia y de esto hablaré también al final. Vale, este fresco representa a San Francisco de Asís, que es este, que está aquí abajo, delante del crucifijo de San Damián, ¿no? Él un día fue a rezar, todavía está vestido con la ropa de su linaje, ¿no? Pertenecía a una familia burgués de Asís, ¿no? Su padre comerciaba con ropa, ¿no? Con Francia, y una vez yendo a rezar a esa iglesia, la Porciúncula, oye una voz llegar desde el crucifijo y le dice: Francisco, ve y repara mi casa. Por eso se ve que la iglesia, la Porciúncula, a la izquierda, está medio derruida. Francisco, ve y repara mi casa. Él empieza a reformar, a rehabilitar la iglesia, la Porciúncula, pero realmente detrás de esta frase hay algo mucho más profundo. O sea, Dios está pidiendo a San Francisco que de alguna forma reforme la iglesia de su tiempo. O sea, que sea una presencia nueva para la iglesia de su tiempo. Entonces yo quiero hablar de esto, ¿no? O sea, del papel de la iglesia en este tiempo. Es un tema amplio, por supuesto. Yo solo quiero dar unas pinceladas. Este no es un curso de teología sobre la iglesia, evidentemente. Quiero decir algunas cosas que para mí son importantes en este momento. O sea, quiero que esto sea una ayuda para pensar. Os he preguntado, ¿la iglesia nos ha acompañado en este tiempo? ¿Cómo nos ha acompañado? Son preguntas que nos obligan a profundizar un poco más en el significado de la iglesia y de los sacramentos. Y es una muestra más de lo que decíamos la última vez, o sea, que nosotros podemos crecer en este tiempo si aceptamos las circunstancias, si nos dejamos provocar bien y si aceptamos que la dificultad se convierta en una posibilidad de madurez. La iglesia como compañera de camino. A mí me encanta esta expresión, ¿no? Se ha hablado mucho de la iglesia en los últimos años, ¿no? Muchísimo, quizá nunca se ha hablado tanto de la iglesia. Basta meterse en internet y encontraréis miles de blogs, de páginas web, de periodistas, supuestos periodistas que presumen ser periodistas de cosas de iglesia y luego resulta que no saben nada de iglesia. Pero bueno, nunca se ha hablado tanto de la iglesia, ¿no? Hay 1000 formas, hay 1000 definiciones para hablar de la iglesia. A mí me parece interesante que esta tarde nos centremos en esta. O sea, que la iglesia es compañera. No sé si sabéis qué significa compañía, ¿no? Compañía viene del latín cum panis. O sea, la compañía es un grupo de personas que comparten el pan, ¿no? ¿Por qué? Porque el pan en la antigüedad es, evidentemente, es símbolo de la vida, ¿no? Es símbolo de la alimentación, es símbolo de todo lo que nos sustenta, ¿no? La compañía es un lugar de amigos, ¿no? El compañerismo, ¿no? El compañerismo es cuando juntos compartimos el significado de la vida, o sea, la alimentación, ¿no? Sabemos la importancia que tiene en la cultura del hombre el comer juntos, ¿no? Ahora, es evidente que cuando hablamos de la iglesia como compañera, ¿no? Y la iglesia como compañía para nosotros, como compañera de camino, podemos pensar también en el significado que tiene el pan para nosotros, los cristianos, ¿no? ¿Y qué significado tiene el pan? Pues a mí me remite enseguida a la Eucaristía, ¿no? Por tanto, la iglesia es compañera, ¿no? No solo porque comparte con nosotros el significado de la existencia, sino porque nos acompaña, ¿no? Dándonos la Eucaristía. Por eso, lo explicaré en la segunda parte, la Eucaristía y la Iglesia son dos realidades únicas, son dos realidades unidas, de hecho, ¿no? Decía San Juan Pablo II que no hay iglesia sin Eucaristía y no hay Eucaristía sin iglesia.
lo ha escrito en una encíclica que escribió sobre este tema. Uno de vosotros me ha escrito lo siguiente. No puedo decir que no haya sentido rabia, decepción, y me he preguntado todos los días por qué. Cuando veía los ojos de mis hijos que no podían salir a la calle, cuando preguntaba a algunas personas y me decían que habían perdido sus trabajos, ¿por qué? Cuando escuchaba a la gente aplaudir en los balcones para callar el llanto. Es todo tan injusto. No encuentro la razón. Y me decía a mí misma, ¿qué más quieres? Estás con tu marido. ¡Qué suerte! Estás con tu marido, con tus hijos. Todos tienen buena salud. Quizás sea el momento de mirar más hacia nuestro interior y no quedarnos en las cosas superficiales. Pensé por un momento que el Señor nos había abandonado. Enseguida me di cuenta de que eso no era así. Tú que diste la vida por nosotros, no nos podías abandonar. Un padre no deja a su hijo. Vale, esto es lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Pero ¿cómo se hace carne esto? O sea, ¿cómo se concreta esto? O sea, ¿cómo sé yo que Dios es padre y no deja a su hijo? De una forma muy concreta, dice esta persona. He encontrado mucho consuelo estos meses, cuando rezábamos el rosario por YouTube con la parroquia, cuando pedíamos por los enfermos, por las personas que habían muerto, porque veía que al menos podíamos pedir por ellos, rezar por ellos para su paz. ¿No? O sea, es un testimonio súper sencillo, pero me ha gustado por esta razón, porque realmente no hace falta imaginarse grandes cosas, ¿no? O sea, la Iglesia nos acompaña de una forma muy, muy sencilla. Y cuando pensamos el rosario desde la parroquia, cuando pensamos el rosario, lo hicimos por esta razón, ¿no? Lo hicimos para acompañarnos, ¿no? Porque veíamos la necesidad de estar juntos, ¿no? De una forma muy sencilla y muy efectiva a la vez. Por tanto, la compañía que nos puede hacer la Iglesia es muy sencilla, pero eficaz a la vez, ¿no? Nosotros nos imaginamos y pedimos cosas, los fuegos artificiales, ¿no? Quizá la compañía que nos puede hacer la Iglesia es mucho más cercana de lo que imaginamos, ¿no? Y a veces la presencia es más importante que los discursos. Además, ¿no? La Iglesia, cuando hablamos de la Iglesia, tenemos que entender la naturaleza de la Iglesia. O sea, la Iglesia no es solo sus miembros, o sea, no es solo el conjunto de unas personas, ¿no? Ahora yo veo aquí una pantalla llena de rostros, ¿no? La Iglesia somos nosotros y mucho más que nosotros, ¿no? Porque no es solo una realidad corporativa, como puede ser el consejo de administración de una empresa, ¿no? O sea, la Iglesia no son los X millones de católicos que están en el mundo, es mucho más, ¿no? Es el cuerpo de Cristo, dice San Pablo en la carta a los Efesios. O sea, es algo que, formado por nosotros, tiene un origen que nosotros no decidimos, porque es Cristo mismo quien está entre nosotros. ¿Eso qué significa? Que la Iglesia, todos lo sabemos, ¿no? Presenta unos rasgos humanos, ¿no? O sea, hay una realidad humana y a la vez una realidad divina en la Iglesia, ¿no? Estas dos caras no se pueden separar, no se pueden separar. Pero a veces nos quedamos solo con la cara humana, ¿no? Por tanto, vemos los errores o los pecados de sus miembros y esto nos bloquea. Sin embargo, sabemos perfectamente que la Iglesia está siempre necesitada de reformas en sus instituciones, esto el Papa lo está diciendo muchísimo, y de conversión en sus miembros. O sea, la reforma que San Francisco de Asís percibe como vocación es no solo el reconstruir la Iglesia de su tiempo, sino empezar a cambiar su vida, ¿no? De hecho, después de ese episodio, él va a casa de su padre, mejor va a la plaza central de Asís y se quita todas las vestiduras. San Juan Pablo II tiene un texto en una catequesis de
1991, que estoy seguro que no conocéis, porque es un texto poco conocido, pero me ha ayudado mucho hoy al preparar esta charla. Si funciona. A ver si... ¿Por qué no funciona? Ahora. Ok. Espero que veáis bien el texto. Dice, San Juan Pablo II está hablando de lo que es necesario para vivir en la iglesia, ¿no? Y dice, muchos dicen sí a Jesucristo, pero la iglesia no. O sea, yo quiero seguir a Dios, pero la iglesia no, por favor. ¿Por qué esto? Porque a menudo vemos la iglesia como una realidad humana, ¿no? Entonces, primero se detiene en explicar este sí a Cristo, ¿no? Y dice, la lógica del misterio de la encarnación sintetizada en ese sí a Cristo, del que he hablado antes, comporta la aceptación de todo lo que en la iglesia es humano. Por el hecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios, asumió nuestra naturaleza, la naturaleza contaminada por el pecado, en la estirpe de Adán. O sea, yo no puedo decir sí a Cristo, no a la iglesia. Es una postura muy frecuente, ¿no? Y sin embargo, evidentemente incompleta, porque nos olvidamos de que Cristo ha asumido nuestra humanidad. O sea, Cristo es humano y divino a la vez, ¿no? Las dos naturalezas que están unidas, ¿no? No separadas, unidas. Cristo, sigue el Papa, Juan Pablo II, aun siendo en absoluto sin pecado, cargó con el pecado de la humanidad. Y por eso las pecaminosidad, o sea, los pecados de los cristianos, de quienes se dice a veces con razón que no son mejores que los demás, la pecaminosidad de los mismos eclesiásticos, pensad en ciertas cosas que estamos viendo a nuestro alrededor, no debe originar una actitud farisaica de separación y rechazo. O sea, esto lo hacían los fariseos, ¿no? Al contrario, debería impulsarnos hacia una aceptación más generosa y confiada de la Iglesia. Y eso es súper curioso. Él dice, es interesante cómo da la vuelta a la tortilla el Papa, dice, los hombres de Iglesia pecan, pues entonces deberías amarla más. O sea, deberías adherirte a ella de forma con más generosidad, ¿no? Y más confianza, ¿no? Hacia un sí más convencido y meritorio en su favor. Y luego explica la razón. Es que tarda un poquito, ¿eh? Estamos pasando página. A ver si pasa página. Se ha bloqueado. Vale. Debería impulsarnos hacia una aceptación más generosa y más confiada a su favor, porque sabemos que precisamente en la Iglesia y mediante la Iglesia, esta pecaminosidad se transforma en objeto de la potencia divina de la redención. O sea, ojo, eso es muy profundo, ¿no? Y quiero destacarlo. O sea, ¿por qué ver los pecados en los hombres de iglesia no debería echarnos para atrás, sino hacer que la amemos más? Porque deberíamos contemplar la misericordia, ¿no?, que se da en estas personas. O sea, el hecho de que el Señor ama y llama a formar parte de su pueblo incluso a esta gente, ¿no? Y yo diría, y me llama a mí, porque yo no soy mejor que los que hacen malversación de fondos y, ¿no? O sea, el hecho de que haya personas que se equivocan en la iglesia debería impulsarnos a amarla más, ¿no? Deberíamos ver la potencia divina de la redención bajo la acción del amor que hace posible y realiza la conversión del hombre, la justificación del pecador, el cambio de vida y el progreso en el bien, a veces hasta el heroísmo, es decir, hasta la santidad. Me parece una cita preciosa, ¿no? En casa, los sacerdotes estamos leyendo, ayunamos un día a semana y leemos un texto
vidas de santos, estamos leyendo la vida de San Juan de la Cruz, ¿no? De San Juan de Dios, perdón. San Juan de Dios estaba loco, pero loco estaba fuera como... Estaba loco, ¿no? Es interesante ver loco no solo por su vida pecaminosa, sino también por cómo vivía, ¿no? Tenía esquizofrenia. Es interesante ver cómo todo lo que hizo en su vida, todos los errores que cometió y toda su locura, incluso su enfermedad mental, no impidieron que llegara a ser santo, ¿no? Es más, que no impidieron que llegara a impulsar una obra de caridad que es puro heroísmo. Termina el Papa. ¿Cómo negar que la historia de la Iglesia está llena de ejemplos de pecadores convertidos y de penitentes que, habiendo vuelto a Cristo, lo siguieron fielmente hasta el fin? Esto me parece súper precioso, ¿no? Súper precioso porque la Iglesia es esto. O sea, la Iglesia somos tú y yo. Entonces, me da un poco de cosa cuando se habla mal de la Iglesia, porque todos vemos que la Iglesia en la Iglesia hay personas que se equivocan, pero la Iglesia es santa y lo rezamos en el credo. Creo en una santa, católica y apostólica. ¿Por qué santa? No por sus miembros, aunque la santidad está en sus miembros, porque hay mucha más santidad que pecado entre los miembros de la Iglesia. Lo que pasa es que el pecado se nota más, ¿no? El pecado se llama la atención, la santidad menos, ¿no? Pero a largo plazo más la santidad que el pecado. Pero sobre todo es santa porque Cristo es santo. O sea, la santidad de la Iglesia no depende de la santidad de sus pastores. Todos sabemos que en la historia ha habido papas que podríamos olvidar, por así decirlo, ¿no? O sea, todos sabemos que en la historia de la Iglesia, ¿no?, la santidad se ha dado en el cuerpo de la Iglesia no por los méritos de unos, pocos o muchos que fueran, sino porque Cristo es santo. Por eso la Iglesia es santa. La santidad de la Iglesia le viene de Cristo. Sobre esto podéis profundizar para entenderlo mejor, porque no lo estoy explicando bien, en el Yucat, que es este instrumento que quizá conozcáis, que es una síntesis del catecismo de la Iglesia Católica. De estos libritos tenemos miles en la parroquia. Así que si os interesa, os lo regalo. Hay unas cuantas copias. También me encanta, ¿no?, para dar un paso más, ¿no? Hemos hablado ahora del hecho de que estoy respondiendo a algunas cosas que me habéis hecho llegar y que me habéis dicho en estos días, de forma indirecta, no sé si lo estáis pillando, me he escrito, pero estoy respondiendo a algunas cosas que me habéis escrito. También es interesante ver, con respecto a eso, el papel de la Iglesia en este momento, ¿no?, en un momento en el que parece que todo se esté desmoronando. Y os leo una cita de una entrevista muy famosa al entonces profesor Ratzinger, el que sería luego, no es este, es este, el que sería luego el Papa Benedicto XVI. Bueno, hay que aclarar que el profesor Ratzinger por aquel entonces era un progre, o sea, le miraban como si fuera contra la tradición, luego la historia ha demostrado otra cosa, ¿no? Le preguntaron allá por los 90, pero antes usted era más progre, ¿no? ¿Y por qué ahora ha cambiado? ¿Por qué ahora defiende la tradición? Todos los que la insultaban en los años 60 y 70 le acosaban de ser demasiado progresista. Y él respondió muy, como siempre, ¿no?, Ratzinger muy listo, dijo: no he cambiado yo, han cambiado ellos. Es muy interesante ver cómo lo que él decía en los años 60 luego ha evolucionado hasta las posturas que ha tenido luego. Decía en 1969, ojo, ¿no? O sea, en el 68, como sabemos, Europa, bueno, y Estados Unidos también, estaban sumidos en una crisis sin precedentes, ¿no? O sea, en una crisis en la que lo que se rechazaba era todo lo que tenía que ver con el pasado, o sea, la tradición, por tanto, la figura del padre, la figura de todo, ¿no? Y también la Iglesia. Y decía profesor Ratzinger, viendo lo que sucedía a su alrededor, dentro de unos años la Iglesia se hará pequeña, tendrá que empezar todo desde el principio.
ya no podrá llenar muchos de los edificios construidos en una coyuntura más favorable. Perderá adeptos y con ellos muchos de sus privilegios en la sociedad. Mirad qué profecía, hace 50 años. Se presentará de un modo mucho más intenso que hasta ahora como la comunidad de la libre voluntad, a la que solo se puede acceder a través de una decisión libre. Y esto es súper interesante, ¿no? Porque la Iglesia es esta compañía, ¿no? La Iglesia no es un conjunto de personas o de ritos o de rutinas. O sea, esto, seamos sinceros, va a acabar muy pronto, ¿no? O sea, está a punto de, si ya no ha acabado, ¿no? Eso está a punto de acabar, es evidente. ¿Qué es la Iglesia? O sea, ¿qué futuro espera la Iglesia? Solo un futuro en el que sus miembros sean personas arrastradas, fascinadas por algo nuevo, ¿no? Por algo que les ha cambiado la vida. Con 20, 30 u 80 años, ¿no? Se configurará como la comunidad de la libre elección, ¿no? Perderá adeptos, perderá estructuras, oficinas, ¿no? En cambio, mirad qué fácil es caer la tentación de la queja, ¿no? De que ya no viene tanta gente como antes, ¿no? Es evidente que después de esta pandemia perderemos feligreses, es evidente. O sea, mi madre el otro día me decía que en Italia, en el norte de Italia al menos, donde el coronavirus sigue azotando mucho, o sea, no ha vuelto nadie a la iglesia. Las iglesias están abiertas, han perdido la parroquia todos los feligreses. Me decía, voy a misa a 7 de la mañana, mi madre va a misa a 7 de la mañana de diario, y me dice, antes éramos 40, ahora somos 7. O sea, la gente ya no viene. Sería interesante preguntarnos, pero ¿a qué venía? O sea, no quiero juzgar a nadie, por supuesto, pero preguntémonos, ¿no? Si la iglesia es para nosotros esta compañía, esta compañera de camino. Por tanto, algunas dificultades que tienen que ver con una pretensión sobre la iglesia son dificultades humanas, yo las entiendo, porque expresan un verdadero amor. Son preocupaciones buenas, pero no pueden definir la iglesia. O sea, cuando dicen la iglesia debería ser más moderna, más tecnológica, más sencilla, más evangélica, más pobre, más rica, tener más recursos, ¿no? Tener menos recursos. O sea, se dice todo y el contrario de todo, ¿no? Algunas de estas instancias son buenas, son auténticas. Es verdad que la iglesia debería ser más pobre, más evangélica, más cercana, ¿no? Nos dicen mucho, los sacerdotes deberían ser más cercanos, ¿no? Todo es verdad, o sea, es verdad. Y yo soy el primero que se equivoca, ¿no? Porque somos pecadores, ¿no? No nos olvidemos de que la iglesia está hecha de hombres. Pero la iglesia no es una empresa. Y el Papa Francisco, si os acordáis, en su primera homilía, después de su elección, dijo, el día siguiente, ¿no?, de su elección, concebró la misa Capilla Sixtina y dijo esa frase famosa, la iglesia no es una ONG. ¿No? O sea, no caigamos a la tentación de pensar que la iglesia es una empresa. Sería un error, ¿no? Es una tentación frecuente que todos tenemos y yo también tengo. Yo soy el primero que se enfada cuando veo que la iglesia no es moderna, ¿no? Pero ¿de qué estamos hablando? ¿No? O sea, luego veo que en mí, por cómo soy yo, me conocéis todos, me conocéis los que estáis aquí, hay una tentación muy fuerte, que es la del perfeccionismo, ¿no? O sea, yo quiero que las cosas vayan bien, ¿no? Pero esta es la iglesia. O sea, sin duda es una parte importante de la iglesia, ¿no? O sea, no carece de sentido esta preocupación, pero no puede definir lo que es la iglesia. Es mucho más, es mucho más. Todos estamos viendo noticias en estos días que no nos gustan, cosas que nos duelen, de lo que sucede, por ejemplo, en la Santa Sede, ¿no? Hay mucha confusión, siempre la ha habido. Lo que pasa es que ahora con Internet nos enteramos a los 2 minutos, ¿no? Pero siempre la ha habido, ¿no? Pero realmente es bueno dejarse arrastrar por estas preocupaciones. Yo creo que es importante, y esto lo dice el Papa Francisco, que como veis cito mucho, es importante tener clara
la naturaleza de la Iglesia, tener claro la naturaleza de la Iglesia, que no se puede encerrar en ningún esquema interpretativo. O sea, la Iglesia siempre trasciende lo que nosotros podamos entender de ella. Y esto lo dice de una forma muy bonita un texto del Concilio Vaticano II, ¿no? Sobre la Iglesia, Lumen Gentium se llama, ¿no? Luz de los pueblos. Dice, la Iglesia, o sea, podría colarse esta tentación de mirar la Iglesia solo como un conjunto de personas humanas, ¿no? Y el mundo está intentando que sea así. El mundo está intentando que la Iglesia sea una realidad solo humana, pero no es así. Hay que entender la verdadera naturaleza de la Iglesia. Y si me permitís, pongo otro ejemplo, porque hace unos días se publicó un texto, ¿no? Que es la encíclica del Papa, Fratelli Tutti. No sé si os interesáis de esas cosas, pero el Papa publicó una encíclica. Y a mí me llamó la atención, como a muchos, me imagino, porque a los 2 minutos de publicarse la encíclica, es más, incluso antes de hacerse público el texto de la encíclica, ya el web estaba lleno de páginas y personas, periodistas, que decían, no la voy a leer porque es inútil, porque el Papa va a decir cosas vacías, porque no va a hablar de Jesucristo, sino que va a hablar de cosas mundanas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un montón de críticas a priori, ¿no? O sea, las reacciones negativas que han surgido una hora después o un día después, es decir, sin leer un documento que abarca unas cuantas páginas, ¿no? Son reacciones negativas que no tienen fundamento. ¿Por qué? Porque yo estoy mirando algo que es un misterio, lo dice el Concilio Vaticano II, que es la Iglesia, desde una mirada humana, ¿no? O sea, con un esquema interpretativo. Al menos lee la encíclica, diría yo. O sea, un documento del Papa, lo hablábamos en esta comida, en casa, en la comida hoy, un documento del Papa es un documento del Papa. O sea, si el Papa promulga un documento, puede responder a tu sensibilidad o menos. Pero si el Papa publica un documento, significa que para él es importante. O sea, que son palabras que para él son importantes. Por tanto, sería un tanto o sea, una cuestión de orgullo, ¿no? De soberbia, calificar, ¿no? Un texto que yo no he leído de inútil, ¿no? Tildarlo de inútil incluso antes de mirarlo. Por eso os envío luego, con los apuntes de la charla de hoy, os envío un par de artículos muy interesantes para adentrarnos en esta encíclica, ¿no? Que quizá no todos vayamos a leer toda, pero sería interesante saber de qué habla, ¿no? De qué va. Por tanto, te enviaré un par de textos interesantes. Otras dificultades, y luego paso a hablar de cosas más positivas, y termino esta parte. Otras dificultades a la hora de entender la Iglesia nacen de la ignorancia. Y hablo de ignorancia, o sea, hablo de ignorancia como el no saber, ¿vale? O sea, yo mismo recuerdo que al empezar el seminario nos pidieron leer y estudiar, mejor estudiar el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿vale? Que para mí fue un descubrimiento. Tenía 22 años, ya me confesaba, estaba en el seminario, quería ser cura, era muy piadoso, ¿vale? Había un montón de cosas que yo ignoraba de la Iglesia, o sea, y fue para mí una revelación, ¿no? Y cuando me leí el Catecismo entero, flipé. Ahora, quizá para vosotros leerlo entero es demasiado, pero el compendio o el Yucat pueden ser instrumentos que nos acercan a esto, ¿no? Había cosas que nadie me había explicado hasta la fecha. O sea, yo flipaba porque por fin veía que todo lo que me habían enseñado era razonable sobre la Iglesia, aunque yo no supiera el por qué, ¿no? Pues es muy interesante este punto. Aunque nosotros no entendamos todo hasta el final, el método es, lo decía el Papa Juan Pablo II antes, es la confianza, ¿no? Es la confianza. O sea, entender que la Iglesia nos enseña el camino, ¿no? O sea, nos enseña Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida,
hace que descubramos un montón de cosas que nosotros ni conocemos y que al descubrirlas pues se ensancha el corazón, porque por fin descubres, dices, qué bueno, ¿no? Esto es verdadero, ¿no? Eso es interesante. Es importante formarse y crecer en nuestra fe, ¿no? Uno de vosotros me ha escrito, tengo que reconocer que desde marzo es la Iglesia que me hace estar delante de la realidad con esperanza y levantado una y otra vez de mis miedos, de mi falta de alegría en algunos momentos. ¿Cómo puede crecer en mí reconocer que soy un hijo sostenido en los brazos del Padre? ¿Cómo crecer en la unidad y en la comunión con la carne de Cristo cuando prácticamente no nos podemos ver? A ver, es una pregunta interesantísima. O sea, ¿cómo puedo yo crecer en la conciencia de ser iglesia si nos estamos viendo vía Zoom? O sea, si realmente no podemos quedar juntos. O sea, si en este momento todo se hace más difícil. ¿Cómo crecer en la unidad y en la comunión con la carne de Cristo, o sea, con la iglesia, cuando prácticamente no nos podemos ver? Vale. ¿Cómo se puede crecer? Yo respondería de una forma muy sencilla, quizá incluso banal, ¿no? A través de pequeños actos concretos, que se llaman oración. ¿Qué es la oración? O sea, la oración es la relación con Dios. Lo normal sería vivir la relación con Dios en la comunidad cristiana, reunida. Eso sería lo normal. Y la soledad es algo extraordinario. O sea, lo que estamos haciendo esta noche es algo extraordinario. Yo no deseo hacer esto. O sea, es evidente que me gustaría estar aquí y poder abrazarnos todos. O sea, no estoy diciendo que esto sea un bien deseable, pero que incluso en esta circunstancia podemos mantener ese hilo que nos une a la Iglesia a través de la oración. Porque para crecer en la unidad y en la comunión con la Iglesia es necesario dar un paso de madurez en la oración. O sea, entender qué significa la oración de verdad. Por esta razón propusimos el rosario. Algo muy sencillo, incluso cutre en algunos aspectos, ¿no? La retransmisión que teníamos, pero auténtico, ¿no? ¿Por qué? Porque la oración es lo que nos une. O sea, ¿qué es lo que hace crecer en nosotros la conciencia de ser iglesia? Solo la oración. Más allá de la cantidad de personas presentes, es la oración. Si cada uno de nosotros no cuida este vínculo personal y especial con Cristo, es imposible crecer la conciencia de lo que es iglesia, ¿no? De ser iglesia. Y por tanto, dar pasos a la fe. Y aquí surge el tema que levantaba Sergio la semana pasada de la Eucaristía, ¿no? De hecho, ¿hay algo que caracterice más la Iglesia que la Eucaristía? ¿No? O sea, Juan Pablo II decía, la Iglesia nace de la Eucaristía. Cuando hablamos de pertenencia a la Iglesia, ¿qué es lo primero que piensa la gente? Tengo que ir a misa, o no voy a misa desde hace 40 años, ¿no? O sea, vinculamos nuestra idea de la fe a la participación en la misa. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un vínculo, un nexo muy profundo entre la Iglesia y el bautismo, es evidente. Entre la Iglesia y el sacramento de confesión, entre la Iglesia y el sacerdocio. Pero no hay nada que haga Iglesia como la Eucaristía. O sea, la Eucaristía hace la Iglesia, ¿no? Hace que podamos reunirnos. ¿Qué es lo que nos reúne? De hecho, la misa, ¿dónde nos conocimos? A todos, en misa. Os leo una cita, no sé si la estáis viendo, ¿sí? de este libro, que son las obras completas de Joseph Ratzinger, ¿no? El Papa Emérito. Y dice, la última cena es el principio de la Iglesia. La Iglesia nace en el cenáculo. O sea, la Iglesia nace durante la última cena. También esta fórmula significa que la Eucaristía vincula a los hombres no solamente entre sí, sino con Cristo, y de este modo los hace Iglesia. Al mismo tiempo, con esto, con la Eucaristía, será también la constitución fundamental de la Iglesia,
porque ella vive en comunidades eucarísticas. O sea, si no tuviéramos nuestra comunidad eucarística, ¿cómo sabríamos nosotros que somos iglesia? Su celebración es su constitución, puesto que ella misma es, en su esencia, celebración eucarística, servicio de Dios, y por ello mismo servicio a los hombres, servicio que transforma el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque si tenemos que pensar en la compañía que nos ha hecho la Iglesia en este tiempo o que no nos ha hecho la Iglesia, lo primero que pensamos es en las misas que hemos visto por Internet, ¿no? O sea, en el hecho de que los cristianos han dicho, bueno, ¿y ahora qué hago este domingo? O sea, ¿qué hago? ¿Me conecto a la misa de don fulano, de don mengano? O sea, lo primero que se nos ha ocurrido, ¿no?, es a ver cómo participo en la misa. Hablo por los que van a misa los domingos, que luego son los cristianos que no van a misa, pero los que van a misa, lo primero que se han preguntado es, ¿y ahora qué hago? Si no puedo ir a la iglesia, para ir a misa. Entonces, es evidente que, ¿qué es lo que ha hecho la iglesia? De una forma muy humana, decíamos antes, impreparada. Proporcionarnos, aunque fuera por internet, la Eucaristía, ¿no? O sea, ofrecernos la Eucaristía el domingo, ¿no? La Iglesia, la Eucaristía, perdón, ¿la Eucaristía es necesaria o no? Incluso iba más allá, Sergio, decía, si uno no recibe los sacramentos, va al infierno. ¿Os acordáis, no? Esto porque yo hace 2 semanas hablaba de mi tristeza al ver que muchas personas en este tiempo se habían visto privadas de los sacramentos, ¿no? O que se morían sin sacramentos, sin ayuda de sacramentos. Entonces, ¿los sacramentos son necesarios o no? Esta es la gran cuestión. Si la Iglesia la ha ingeniado para proponernos la misa, evidentemente es porque la misa es lo que da vida a la Iglesia misma. Pero nosotros no podíamos comulgar. Yo el primero que estaba en el hospital, ¿no? Y no he podido comulgar muchos días, ¿no? Entonces, ¿los sacramentos son necesarios o no? Vamos a profundizar un poco en este tema. Desde luego, Dios puede transmitir su gracia de 1000 maneras. O sea, Dios es muy libre. O sea, si Dios quiere transmitir su gracia o hacerse presente en nuestra vida, tú no te preocupes, porque encontrará la forma. O sea, porque Dios es Dios, ¿no? Y tú no. Por tanto, si Dios quiere salvarte, hará todo lo posible para salvarte, hará todo lo posible no solo para salvarte, y hablamos aquí de la salvación eterna, sino también para hacerte feliz ahora. O sea, si Dios quiere alcanzarte ahora, lo hará. O sea, mejor, pondrá todos los medios que tiene, ¿no? Decía San Agustín, esa frase muy famosa, Dios que te ha creado sin ti, o sea, sin pedirte permiso, no te va a salvar sin ti. O sea, Dios te ha creado sin pedirte que consintieras ese acto, pero para salvarte no lo puede hacer sin ti. Es interesante porque es una frase que da por supuesto el hecho de que Dios quiere salvarte. Dios no es malo. O sea, Dios quiere estar con nosotros, Dios quiere salvarnos, ¿no? Por tanto, sí, Él puede transmitir su gracia de muchas formas. Entonces, a la pregunta, ¿los sacramentos son necesarios o no? ¿Cómo respondemos? La cuestión es que conociendo al hombre, conociendo la naturaleza humana, Dios ha instituido los sacramentos, ¿no? ¿Por qué? Porque si solo fuera cuestión de nuestro sentimiento o de nuestro estado de ánimo, yo podría perfectamente decidir por mí mismo que me salvo. De hecho, es lo que hacen algunos cristianos que no forman parte de la Iglesia Católica, no católicos, ¿no? Dicen, los sacramentos no sirven, ¿no? La salvación es el fruto de mis buenas obras, ¿no? Los protestantes, por ejemplo, ¿no? Conociendo al hombre, yo considero que instituir los sacramentos era conveniente para que de este modo el hombre participara de lo que ocurría de manera invisible por medio de elementos visibles. Estoy citando el Concilio Vaticano II. O sea, el mismo Jesús estableció cada sacramento. ¿Sí?
si os interesa este tema, ¿no? Lo profundizaremos luego en el curso de teología básico, pero cada sacramento tiene un origen bíblica, o sea, Cristo ha instituido todos los sacramentos. ¿Esto significa que Cristo confesaba como confiesa Padre Stefano los jueves durante la adoración? Pues evidentemente no, porque los sacramentos luego han evolucionado en su forma exterior, ¿no? O sea, Jesús nunca se ha puesto así, con la estola morada, escuchando los pecados, mis pecados, ¿no? O sea, nunca ha hecho esto. La Iglesia, por mandato de Cristo, ha elaborado a través de los siglos una forma para celebrar esos sacramentos, ¿vale? Hasta codificarla, hasta llegar a decir, vale, se hace así, para evitar abusos, para evitar otras cosas. Pero esto no significa que Cristo no lo haya fundado el sacramento. O sea, Cristo funda todos los sacramentos. Cristo está en la base de los sacramentos, ¿no? La tradición ha ido adaptando, modificando, ¿no? Formulando esto, pero la esencia del sacramento de la penitencia, aunque Cristo nunca se haya puesto así, a escuchar, la encontramos en los evangelios, cuando Cristo perdona a la pecadora, cuando Cristo dice, vete y no peques más, cuando Cristo habla con la samaritana, cuando Cristo dice, vete, tu fe te ha salvado, solo porque uno dice, Jesús, apiádate de mí, que soy pecador, ¿no? El ciego, el cojo, el lisiado, la pecadora, el publicano, ¿no? O sea, en ese sentido, son muy claras las enseñanzas de Cristo, que ha entregado, encomendado a la Iglesia la tarea de formular los sacramentos, la forma exterior de los sacramentos, que él mismo ha instituido. Aquí abriríamos un tema enorme, ¿no? Cómo ha instituido cada sacramento, pero ahora no voy a detenerme en esto, ¿no? Pero eso es importante porque si Cristo ha instituido los sacramentos, significa que los sacramentos comunican la gracia, ¿no? O sea, que los sacramentos comunican algo que Cristo mismo ha hecho. O sea, los sacramentos comunican a Cristo. Eso es muy importante porque ¿cómo definimos el sacramento? Un gesto eficaz que comunica la gracia, ¿no? Gestos, porque los hacen los hombres, ¿no? Cuando uno bautiza, cuando, no sé, está Teresa aquí, ¿no? Cuando Teresa, que es enfermera, bautiza a un niño pequeño, recién nacido, que está a punto de morirse, ¿qué está haciendo? No sé si lo has hecho, Teresa, una vez. Ahí. Tengo amigos enfermeros que lo han hecho. No, no lo has hecho. ¿Qué está haciendo Teresa? Está haciendo lo que hace Cristo. Cuando el Padre Giuseppe consagra la Eucaristía, ¿qué está haciendo? Lo que hace Cristo. Cuando dos novios se unen en matrimonio, ¿qué están haciendo? ¿No? Se les está comunicando Cristo. O sea, es Cristo quien está hablando a Rafa y Marimar, ¿no? Está Cristo quien habla a Rafa y dice, yo te recibo a ti. Y que habla en Marimar y dice, yo te recibo a ti, ¿no? Es Cristo que se comunica en los sacramentos. Por eso son tan importantes y por eso la Iglesia cuida los sacramentos, porque se comunica a Cristo. Por tanto, ¿qué es lo que es necesario? Los sacramentos son necesarios. A ver, lo que es necesario es el bautismo. Es evidente, ¿no? Esto lo dice el Catecismo. Dice, una vez conocido el Evangelio, el bautismo es necesario. Pero ojo, una vez conocido el Evangelio. Porque si yo vivo en un país lejano y nunca me han anunciado a Jesucristo, y sin embargo yo vivo haciendo el bien, sin haber conocido a Dios, sin que nadie me haya hablado nunca de Dios, de la encarnación de Jesucristo, yo puedo salvarme. O sea, yo puedo salvarme sin los sacramentos. Es interesante, ¿entendéis esta diferencia? Es muy importante. ¿Pero por qué me salvo? Porque si yo hubiese conocido a Cristo, me habría adherido a Él. O sea, nadie me ha explicado nunca lo que es el cristianismo. Pero si me lo hubiesen dicho, yo, claro, eso es lo que estaba buscando toda la vida, ¿no? O sea, yo, por tanto, por eso yo puedo salvarme. Al mismo tiempo, por esta misma razón, la Iglesia siempre ha fomentado la misión, ¿no? Ahora celebraremos el Domund la semana que viene, ¿no? ¿Qué sentido tiene la misión en este tiempo, en el año 2020? ¿No? Parece que no tenga ningún sentido. No, todo lo contrario, porque hay muchísima gente, y también en España, ¿no? Cuando me preguntan qué haces tú misionero en España, muchísima gente que no conoce a Jesucristo. O sea, pero no tiene ni idea. Y si lo supiera, si lo conociera,
se volvería loco de alegría, ¿no? Por conocerle y por amarle. En ese sentido, si yo he conocido a Cristo, ¿no? Una vez conocido el Evangelio, necesito que se me bautice, eso sí, ¿no? Pero si nunca me lo han explicado, yo puedo salvarme sin bautismo. Es evidente, ¿no? Si un niño muere sin estar bautizado, ¿no? Lo sabéis, ¿no? O sea, se le considera bautizado, ¿no? O sea, se le considera siempre y cuando sus padres digan, nos hubiera gustado bautizarle, ¿no? O sea, han expresado este deseo, ¿no? Basta el deseo. Basta el deseo para recibir los sacramentos. Es muy interesante. Cuando no podemos recibir los sacramentos de forma sacramental, basta el deseo. Y ahora respondo a la cuestión, ¿por qué la misa por Internet? Porque es verdad que la misa por Internet, sentado en mi sofá con la Coca-Cola, no tiene el mismo valor. No tiene, os estáis riendo, pero sé que muchos lo habéis hecho. Es broma. Sé que no tiene el mismo valor, o sea, porque no me atrae, no me transforma, no me siento como si estuviera en mi parroquia o en la ermita de mi pueblo, por supuesto, ¿no? Nunca llegaremos a alcanzar el mismo nivel de participación, pero si yo deseo estar ahí con toda mi torpeza, con toda mi fragilidad, con toda mi distracción, la gracia se me comunica. Entonces, esto para responder a la cuestión. ¿Y las personas que se mueren en los hospitales sin los sacramentos? ¿Significa que Dios no les alcanza? Claro que les alcanza. Por esta razón hemos rezado el rosario todos los días, porque yo no sé cuánta gente ha rezado por estas personas, por los enfermos. Desde luego, muchísima gente en el mundo está rezando por los enfermos. Pero aunque hubiera una sola persona que se acuerda y que rece por ellos, se podrían salvar, ¿no? Siempre y cuando, eso está claro, la persona no se oponga, ¿no? Si yo no quiero, no quiero. Os invito, si queréis, a leer un libro, un testimonio de Ignacio Carvajosa, que, es el capellán que fue capellán de hospital durante el coronavirus, y es muy, muy interesante porque relata todas esas cosas. Ahí lo tiene, lo está enseñando una persona, no sé si puede hacer que... Vale, no, ya está. Bueno, lo está enseñando Tiago, no sé si lo habéis visto ahí en su... Es un libro muy interesante porque pone de manifiesto lo sencillo que es vivir la gracia, o sea, lo sencillo que es poder alcanzar a Dios también la enfermedad. Y también el rechazo, que por supuesto él ha visto en muchas personas. Quiero decir más cosas, pero me callo. Pero termino, salto muchas cosas, pero termino con un texto que me ha ayudado mucho y que de hecho citaba la semana pasada. A ver, no, a ver si se puede ver. No sé si veis este hombre. Este es, es una imagen famosa. El sacerdote que en Italia celebraba misa pidió a sus feligreses que le enviaran sus fotos, sus selfies, y celebrar misa por ellos. Parece muy cutre, pero a mí me encanta, porque hago lo mismo. O sea, yo en mi breviario, cuando rezo, tengo las fotos de mis amigos, tengo los recordatorios, los bautizos de sus hijos, tengo, ¿no? O sea, a veces necesitamos la concreción. A mí me encanta esta foto porque pone de manifiesto, de la forma quizá torpe, pero sí auténtica, el deseo de este hombre de estar con su comunidad, ¿no? Me encanta. Os quiero leer este trocito de una carta que escribió nuestro obispo auxiliar, don José, en marzo, frente a algunas críticas que estaban llegando a los obispos, que se estaban llegando por cerrar los templos, digamos así, ¿no? Que es todo un tema que ahora no he abarcado, pero que estará en los apuntes que luego os envío. Y escribía el obispo que el ayuno eucarístico de estos días, yo he añadido de este periodo, o de todas las veces que no es posible comulgar sacramentalmente, pienso en un par de vosotros que he visto que estáis conectados y que estáis en casa con el coronavirus, por tanto no podréis salir durante unos domingos, ¿no? O sea, que el ayuno eucarístico nos ayude a vencer la mentalidad individualista con la que tantas veces recibimos los sacramentos. Es muy interesante. O sea, el hecho de no tenerlo delante
nos obliga a pensar, pero ¿yo cómo los recibo? Porque yo tengo esta tentación de poseer a Dios, ¿no? Es mío, ¿no? ¿Cuántas veces, ¿no? Una persona que se encarga del servicio de orden en la parroquia, eras tú, Alberta, ¿no? No sé si eras tú, me decía que la semana pasada me decía que cuando entran las personas en la parroquia y hay que indicarles dónde tienen que sentarse, dice, llevo 40 años sentándome en este banco y tú no me vas a quitar este derecho que tengo, ¿no? O sea que me hace gracia, ¿no? Pero es como, o sea, ¿cuántas veces vamos a misa o a la parroquia marcando nuestra identidad, ¿no? De una forma individualista? La misa es todo lo contrario. La misa es todo lo contrario. O sea, la misa lo que hace es educarte a tener una visión más amplia y más realista sobre ti mismo y sobre los demás. Dice don José, los sacramentos y de forma muy especial la Eucaristía son siempre dones inmerecidos. No son bienes de uso particular. Es muy agudo, don José. ¿Se ha entendido cuál es la raíz del problema? Los sacramentos han sido confiados por Cristo a su Iglesia y como miembros de la Iglesia, es decir, con corazón eclesialmente ensanchado, bonita esta expresión, debemos acercarnos a recibirlos. Si yo voy a comulgar pensando que es un derecho, ojo, porque puede pasarnos a todos, también a los sacerdotes. Si yo voy a comulgar pensando que es un derecho, ya estoy frito, o sea, no he entendido nada. Y el fruto del sacramento no se me dará, ¿no? Porque el sacramento da fruto siempre cuando yo tenga la disposición necesaria para recibirlo. O sea, yo voy a comulgar, pero acabo de pegar a mi marido, a mi mujer, a mis hijos, y acabo de robar de cestillo mientras pasaba por los bancos y he robado la colecta, ¿no? Puedo ir a comulgar luego, pero no da ningún fruto, porque yo no tengo la disposición interior. Con corazón ensanchado, eclesialmente ensanchado, debemos acercarnos a recibirlos. Fundamentar la vida personal en la gracia, que se nos regala, no es un deber, se nos regala en los sacramentos, no significa que podamos participar o disponer de ellos aisladamente. Vale, tenemos, son las 9:37. Si tenéis 10 minutos más de paciencia, tenemos tiempo para una o dos preguntas rápidas. Si queréis hablar, me lo vais diciendo ahora mismo por el chat o escribiendo al WhatsApp de la parroquia 671 35 47 47. O los que estáis aquí presentes, si queréis hablar. ¿Eh? Sí, sí, sí. Ah, bueno, os escribo el número por el chat también. Os ha salido ahora el número de teléfono. Si alguien quiere hablar, quiere comentar algo o amenazarme. Si no, paso a los avisos. Y son reflexiones que seguiré en los próximos tiempos, porque, bueno, como decía al principio, me encanta recibir vuestros textos porque me ayudan. Quiero hablar Alma. No veo. ¿Qué? Elvira. ¿Dónde está Elvira? Sí, es que... Ah, vale. Vale. Elvira. El nombre de Alma ha quedado ahí De tu hija. escrito porque utilizó mi hija Zoom. Yo quisiera preguntarte una cosa, que has hablado de los en cuanto a los sacramentos. ¿No se oye? Sí. Vale. En cuanto a que has hablado de los sacramentos, tú decías, realmente si hay alguien que se niega a recibir el sacramento, digamos, la unción de los enfermos en el último momento, lo que sea,
Y yo te pregunto, porque has hablado también que si alguien realmente conociera a Cristo, diría, vamos, me voy a adherir totalmente a Él. Entonces yo me pregunto, en un momento determinado, cuando una persona puede llegar a decir, por miedo o por las circunstancias, ya sabes que le pasa a mucha gente que cuando está en el umbral de la muerte parece que recibe un sacerdote y ya es un miedo, es un terror. Yo me pregunto, si realmente no ha conocido a Cristo, si realmente no conoce a Cristo, aunque diga que no, yo creo que Dios en ese momento, su misericordia es mucho más potente que el no de esa persona. Desde luego. Sí, desde luego. Cuando hablamos de que el único obstáculo para recibir la gracia es nuestro rechazo, ¿no? Hablamos de un rechazo firme, digamos así. El miedo no es un rechazo firme, por ejemplo, o la ignorancia, ¿no? La ignorancia de pensar, como el otro día fui a dar 2 unciones de enfermos, una persona, residencia, una persona, sí, la quiero, otra persona, que yo no me quiero morir, que no me quiero morir. Y yo le decía, vale, te vas a morir, tranquila. Que no me quiero morir. Vale, pues no quería recibirla, ¿no? Pero para expresar que no quería recibir la unción, decía, no me quiero morir. Ahora, si esa persona conociera las ventajas del sacramento, de la unción, su valor, etcétera, estoy seguro que me diría, la quiero enseguida 3 veces, ¿no? Digo esto porque, claro, eso es importante. Quiero aclararlo porque la última vez quizá no lo expresé bien. La gracia llega. La gracia llega. Ahora, la gracia llega siempre cuando nosotros no pongamos un obstáculo concreto a ella, ¿no? Luego la gracia llega. Llega porque el Señor las ingenia para alcanzarte, ¿no? El miedo o la ignorancia no son obstáculos. No sé si te he respondido, Elvira, pero no son obstáculos. Claro, esto no quita nuestra responsabilidad. En parte, nuestra responsabilidad, de todos, no hablo de los sacerdotes, sino de todos los que estamos aquí, que tenemos la responsabilidad de ser iglesia, por tanto, de educar y enseñar, ¿no? Porque a veces son los mismos familiares quienes no quieren que el sacerdote vaya a casa de la abuela para llevarle la comunión. Comunión que la abuela desea con todo su corazón, ¿no? Pero, tenemos la responsabilidad, nosotros que lo sabemos, tenemos la responsabilidad de educar, de explicar estas cosas. Estoy seguro, os veo aquí, y estoy seguro que muchos de vosotros ya lo hacen, explicarlo. Mi familia, que es católica, porque mi madre es de miseriaria, mi padre no. Hijo cura, otro hijo seminarista, cuando el abuelo se estaba muriendo y yo dije a mi madre, mi padre el año pasado, cuando estaba, antes de que lo operaran de urgencia y tal, y estaba más para allá que para acá, le dije a mi madre, oye, llama al cura, ¿no? Y mi madre justamente me dijo, tienes razón, no lo había pensado, ¿no? He dicho, mi padre, pues yo estoy aquí, voy a Barajas a ver si llego, si me da tiempo, pero al menos de llamar al cura, digo, pero no se le había ocurrido, ¿no? Me dijo enseguida, es verdad, no se le había ocurrido, pero lo hago, ¿no? Te digo que tenemos esta responsabilidad nosotros, primero. Y segundo, tenemos también la responsabilidad de rezar para que, nuestras oraciones por los enfermos tienen un valor enorme. Nosotros no tenemos ni idea. Nosotros que vamos a misa todos los días y somos marujas, y me incluyo, porque yo voy a misa de diario, no sabemos el bien que estamos haciendo. No nos damos cuenta de que si el mundo sigue en pie es porque hay gente como nosotros, llena de límites y errores, que reza por la salvación del mundo y de los demás. El valor que tiene una misa es infinito, es infinito. El hecho de ir a misa o rezar un rosario por las almas del purgatorio, o ofrecer una santa misa por un difunto, porque es su aniversario,
o porque esa vecina, nadie ofrece la misa por mi vecina, lo hago yo, o etcétera, etcétera. O celebrar de vez en cuando por los suscriptores, por los enfermos, por las difuntas de la cofradía, etcétera, etcétera. O sea, todas las misas que celebramos tienen un valor infinito en el cielo. O sea, eso digo que es importante que sepamos que lo que hacemos nosotros tiene una importancia enorme. Pilar. Ay, perdona. A ver si me expreso. Cuando yo leí la pregunta de cómo nos ha acompañado la Iglesia en este tiempo, y ahora has hecho todo el desarrollo que has hecho de los sacramentos, para mí esta mayor compañía de la Iglesia pues es la compañía concreta de la carne, ¿no? Y pues es verdad que con esta dificultad de no poder vernos o no poder pues eso, vernos, la vida que hacíamos antes, esta conexión solo para mí ya es como sacramental, ¿no? Porque, bueno, a muchos de vosotros es que os conozco de vista, nada más. Y para mí, por mi educación, pues yo he estado también viviendo en el confinamiento, las misas conectadas de esta forma, ¿no? Pero se me escapa un poco cuando os decías que la Iglesia como compañera de camino, que es cum panis, que comparten el pan, pues yo pienso, en una comida en sí, la comida es muy importante, pero yo siempre digo, pues por muy rica que esté la comida, por ejemplo, mi marido cocina fenomenal, a mí me alimenta muchísimo más la compañía con la que me como esa comida que está buenísima. Y entonces, a veces nos peleamos mucho porque yo digo, pero no pongas tanto empeño en ponerlo todo tan bueno, si a mí lo que me importa es quién viene a comerlo con nosotros, ¿no? O sea, entonces, para mí, esto es vital. O sea, ¿con quién me como ese pan? No sé si me estoy explicando. Entonces, porque por mi historia, pues yo veo que cada vez más necesito que eso sea, porque a través de lo que tú has explicado fenomenal, que es tan limitado y tan pecaminoso, que somos todos tan limitaditos, pero gracias a esa carne concretita que vivimos esos sacramentos, no de forma piadosa, porque puede serlo, ¿no? Mira, yo, bueno, ya cuento una cosa porque me la juego aquí ya. Mi padre ha fallecido en estos meses, pero un poquito antes del coronavirus, ¿no? Y vamos a celebrar mañana. Nos vamos a escapar porque estamos en Villanueva, no confinados, me voy a Extremadura. Porque mucha gente me ha pedido que por qué no celebrábamos una misa por mi padre. Y yo decía, madre mía, si hemos hecho un montón de misas, un montón de amigos les han ofrecido la misa a mi padre, o sea, muchísima gente lo ha hecho. Y sin embargo había muchos familiares que me decían, pero no me lo pedían. Y además con toda la precaución del mundo. Y vamos a vernos 5 minutos a la salida de la puerta y cada uno a su casa. Pero parece, ahí es donde me doy cuenta, digo, es verdad que un sacramento o un funeral o un algo, pero es necesario como la carne de celebrarlo juntos. Y entonces esto me toca mucho porque pienso, joder, la gente necesita esto. Y yo me la he jugado con mi familia, mis hermanos, mi tía, los vecinos del pueblo, mis propios hijos. Pero ¿y para qué te empeñas en otra misa más? Digo, si es que no es una misa más, o sí que es una misa más, da igual. No es cuestión de cuántas misas hemos hecho, sino como la necesidad de eso, celebrarlo en presencia. ¿No sé si me explico? Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Es que insisto, o sea, no podemos desear estar en esta situación. Perdona, pero es que quiero que no, o sea, no, si yo no pudiera ir, estaría igual de salvado. Corresponde más a lo mejor estar en presencia que no poder ir, me explico. Pero a mí me ayuda mucho ir, y aunque no fuese, es que no... No he entendido, no he entendido. Imagina que yo no pudiera, porque no hemos podido hacer ningún funeral, y no pasa nada, y es igual de válido. Y sin embargo a mí se me cuela el decir, si No lo habéis puedo podido presenciar exactamente, a un funeral que se ha celebrado. se me cuela decir, Es distinto. exacto, se me cuela decir, pero es que a mí en presencia me ayuda más, porque como la pregunta era cómo nos acompaña la Iglesia, pues claro que me acompaña muchísima gente que sé que han celebrado muchísimo, pero me acompaña mucho hacerlo en presencia. Y esto para mí ahora es como un reto, se me cuela muchísimo el no saberlo vivir bien. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Es que estamos hechos para estar juntos. O sea, que no estamos hechos para vernos por Zoom. O sea, me parece fenomenal este instrumento, pero es evidente que en cuanto se pueda eliminar, lo primero que voy a hacer es cancelar la suscripción a Zoom que he hecho, porque estoy harto de tanto Zoom y hoy es la 4ª reunión que tenemos. O sea, es evidente que estamos hechos para
compañía, el companis. O sea, me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto de tu marido, es verdad. O sea, a veces no ponemos tanto empeño en preparar la mesa y tal, pero luego no cuidamos la conversación que tenemos, por ejemplo. Es verdad. O sea, ¿por qué? Porque no nos dejamos llevar por ¿no? por los accidentes y no por la materia, o sea, no por lo importante. ¿Y qué es lo importante? Que podamos estar juntos y celebrar juntos. Es evidente que lo que estamos haciendo ahora es un intento de ayuda. Un intento de ayuda que esperamos poder utilizar como puente hacia una renovada conciencia de iglesia, de ser iglesia y de vivir los sacramentos. Por eso le decía que este tiempo es una oportunidad, decía la última vez. O sea, ojalá esta intervención que tú has hecho ahora, ojalá haya nacido de tu experiencia de estos meses. Y ojalá haga que cuando vuelvas a la parroquia puedas estar estando más, ¿se entiende? O sea, para que dé más fruto en ti. Eso es bonito, estamos hechos para estar juntos. Ahora yo voy a dar unos avisos, voy a decir unas cosas que son como los cuidados paliativos, ¿no? O sea, como ayudas, o sea, hay ayudas para acompañarnos en este tiempo, pero no estoy diciendo que sean lo mejor, son una forma para ayudarnos en este tiempo, ¿no? Y el primero es que, por ejemplo, yo he pensado hacer un grupo, os lo escribí en el correo, un grupo WhatsApp de la catequesis de adultos. O sea, no el grupo WhatsApp de comunicaciones de la parroquia, que estamos ahí 150, sino de la catequesis de adultos. ¿Por qué? Porque el de comunicaciones de la parroquia sirve para los avisos de la parroquia. Y este otro grupo me gustaría utilizarlo para enviaros algún material que otro, ¿no? Por ejemplo, salió el otro día en ABC una columna muy interesante, un artículo que fue súper precioso y os lo quería enviar, ¿no? Pero tampoco os quería llenar de correos, ¿no? Que luego no leemos y tal. Entonces, yo creo que si os interesa, os lo envío por WhatsApp y así uno en un descanso del día o cuando va al baño o cuando está en el autobús o en el metro o lo que sea, pues tengo 5 minutos, puesto que leemos un montón de tonterías en el WhatsApp, pues si queremos leer de vez en cuando algún artículo realmente interesante, pues lo envío. Hago un grupo cerrado, o sea, solo yo puedo enviar cosas, pero si queréis señalarme algo, me lo enviáis al número de la parroquia y yo desde el número de la parroquia se lo envío a todos. 2 propuestas para acompañarnos. A ver, todos los años, como sabéis, celebramos a San Carlos, que es el patrono de nuestra fraternidad misionera, alrededor del 4 de noviembre, que es la fiesta litúrgica de San Carlos Borromeo. Este año queremos hacerlo también, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque es San Carlos y se celebra. ¿Y cómo lo celebramos? El sábado siguiente, a una hora un tanto rara, o sea, a las 12:30 de la mañana, porque vamos a conectarnos en directo desde China con un sacerdote misionero a San Carlos, que llevo años queriendo invitar. Este año lo vamos a invitar así. Puesto que es muy complicado que venga en avión, lo hacemos por Zoom. Entonces, lo hacemos vía Zoom. Por tanto, si uno está en su casa o está en una zona confinada o está que no puede verlo, que no puede salir, lo ve vía Zoom con el enlace que será público. Y si uno quiere verlo aquí, porque aquí se puede, si es que se puede, o sea, si la circunstancia lo permite, lo veremos en el templo. O sea, ponemos la pantalla grande, lo proyectamos en el templo y dialogamos con el padre Donato Contuzzi, que es misionero a San Carlos, que se ordenó en 2014. Un chico muy interesante. Antes del testimonio os enviaremos unos vídeos que están en YouTube suyos para conocer un poco la misión de nuestra fraternidad en China. Y la segunda propuesta es, ya la hice el año pasado, pero no pudimos hacerla por mi enfermedad y luego por la pandemia, y es que organizo una tanda, un fin de semana, de viernes, hora de la cena, hasta la comida del domingo, 12-14 de marzo, de ejercicios espirituales. En el mismo sitio que había reservado el año pasado, la fianza se la han quedado y por tanto, pues, solo los cambiamos de fecha y los hacemos un año después. Para quien quiera, bueno, el tema no lo digo de momento, pero voy a predicar una tanda del 12 al 14 de marzo. Quiere ser una propuesta dirigida a adultos.
Los he fijado porque no sabemos cómo evoluciona la situación. Si podemos hacerlos, los hacemos. Está en la agenda y está la casa reservada. Si no podemos hacerlos, encontraremos otra forma de hacerlos aquí u de otra forma, vía Zoom o lo que sea. Mañana, por tanto, reservar la fecha si estáis interesados, 12-14 de marzo. Pienso que será posible ir también con niños y organizamos un servicio de guardería durante las charlas, creo, pero estamos en ello. Hay que darle un poco de forma. Lo haremos en enero, pensamos un poco la estructura de estos ejercicios. Mañana en Asís se beatifica, la Iglesia proclama beato a Carlo Acutis, que murió con 15 años, el apóstol de la Eucaristía, así llamado. Una historia que yo conocí poco antes de que falleciera incluso. O sea, es una historia muy conocida en Italia y he visto que en España en los últimos días ha habido una explosión de artículos y de páginas web sobre él. Es una figura súper interesante. A los que estén en el grupo de la catequesis de adultos de WhatsApp, mañana envío un par de textos, mañana que es el día de la beatificación en Asís. Él estaba muy unido a San Francisco, aunque era de Milán. Me han entrevistado Radio María, una larga entrevista, 1 hora, en el programa Hay mucha gente buena, que tenían que emitir hoy, pero emitirán la semana que viene posiblemente. Si os interesa ya os diré cuando la emiten. Y ya está, es un poco aburrida, pero bueno, yo lo señalo. Rezamos un Ave María para terminar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ven Espíritu Santo, ven por María. No os olvidéis, si queréis entrar en el